para finalizar esta etapa de la jornada de la mañana, expondrá el señor Rodrigo Rolando, jefe del Servicio de Información de Educación Superior de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, y el tema a tratar será análisis de estudios y experiencias metodológicas del Sistema de Información de Educación Superior, SIES. De la ley, porque era prácticamente a partir del artículo 49 empezaba a hablarse sobre el Servicio de Información de Educación Superior, y los primeros 48 artículos tenían que ver con la CNA, con la formación de la CNA, la lógica de licenciamiento, etc. Algo un poco más, no sé si llamarle nuevo, pero por lo menos que hicimos un cierto esfuerzo por definir la misión y la visión, y tiene que ver, y lo voy a leer: sí es responsable mantener y desarrollar el sistema público de información oficial sobre educación superior, generando y entregando información pertinente, clara y oportuna para la toma de decisiones de gestores de políticas públicas, instituciones de educación superior, estudiantes, investigadores y otros actores relevantes en el ámbito de la educación terciaria, aportando de esta manera a la mejora continua del sistema de educación superior chileno. Ahí reconozco que esto se queda generalmente más largo de lo que yo hubiera querido, digamos, pero eso tiene que ver también con la lógica de participación dentro de mi equipo. Cada uno le puso un poquito más de su cosecha, pero creo que refleja más o menos lo que uno quiere. Y en ese sentido tenemos una cierta ambición a ser el principal referente de información de la educación superior de Chile a nivel nacional e internacional. No queremos ser la primera referencia internacional del mundo, digamos, de educación superior, sí la de información de Chile. Desarrollando productos relevantes y diferenciados, usando estándares exigentes de validación, seguridad y resguardo de datos, contando con herramientas y soluciones tecnológicas óptimas e inserto en el ámbito de las estadísticas internacionales de educación terciaria. Digo esto para refrescar un poco lo que estamos tratando en términos de ir avanzando en una información más oficial, por un lado, y por otro también con más referencia internacional. Esto yo creo que ya lo conocen. El CIE es como un servicio de información pública, es decir, no solamente tener datos por cómo tenerlos como indicadores, sino que también en el sentido de diferenciar aquellos públicos a los cuales va dirigida esa información. Sobre captura de datos, creo que ustedes lo conocen también, pero simplemente señalar que aquí hay alrededor de 7 procesos específicos de captura de datos. Si nosotros sumáramos acá algunos otros que piden algunos, digamos, primos hermanos nuestros, como son la CENED, la CNA y otras entidades, bueno, tendríamos quizás 10, 15, 20 procesos de captura de distintos tipos. Sumamos comisión de ingreso también con algunos procesos. Y tenemos entonces acá un tema general de captura de datos creciente. Y quizás debiéramos agregar también algunos procesos que uno se imagina pueden surgir en la medida que surjan algunos requerimientos de indicadores. Por ejemplo, si nos metemos en la aprobación de asignaturas, bueno, tendría que ser un nuevo proceso. Si nos metemos en el tema del avance curricular, posiblemente tengamos otro. Si nos metemos en el tema de dividir la matrícula en primer semestre y segundo semestre, será otro. En fin, o sea, es una parte de lo que uno piensa que podría venir en el futuro. Nuestra estrategia, un poco para reducir un poco todo lo que hacemos, digamos. Nosotros pensamos que hay una serie de variables en general. Estoy pensando más bien en la lógica de captura. Capturamos matrícula, titulación, personal académico, esto a nivel de registro individual. Beneficios estudiantiles en general, PSU y colegio de origen y toda esta información de educación media la obtenemos de una forma más bien, si bien individual, no a través de la institución. Tenemos información muy parcial sobre el personal administrativo, que lo recabamos solamente a través de la información financiera. Acá lo que estamos haciendo es más bien planteando una serie de variables que constituyen las capturas y una serie como de dimensiones en las cuales se obtienen los datos.
Tenemos datos a nivel de registro individual, de carreras, de sedes, institucional y a nivel de sistema. Y lo que hacemos básicamente es pensar que tenemos que preguntarnos qué es relevante para cada nivel y cómo se construye esa situación. No tendría ningún sentido que nosotros le preguntáramos a cada institución cuántos matriculados tiene si podemos contarlos a través de los registros individuales. Y por eso entonces lo marqué con un color verde y pensando en que a partir de esto, bueno, tenemos datos individuales que se construyen a nivel de carreras, a nivel de sede, a nivel institucional y a nivel del sistema. Y un poco esta misma lógica opera con titulados, no nos opera exactamente igual con personal académico, por la dificultad de vincular los académicos a carreras o sedes específicas. Tenemos algunas preguntas que nos hacemos a nivel de beneficio de estudiantes, que también podemos reconstruirlo desde el dato individual hacia el sistema de educación superior en su conjunto. Lo mismo nos puede pasar con PSU, con enseñanza media, y como les decía, no nos pasa con personal administrativo. No sé si tiene sentido que alguna vez el sistema del servicio de información pregunte por root los datos de las secretarias de una entidad determinada para poder construir el dato a nivel de sede, a nivel de carrera. Entonces, por eso uno hace esta matriz, por así decirlo, nos permite ir discutiendo qué es pertinente de preguntar sobre cada uno de los temas. Si ustedes se fijan, información financiera, por ejemplo, tenemos desde a nivel institucional, porque no conocemos un modelo para preguntar información financiera a nivel de sede, de local o de carrera. En el caso de infraestructura y biblioteca, en la primera solicitud que hicimos este año, asumimos que vamos a tener un dato institucional, pero hicimos algunas preguntas orientadas también al tema de las sedes, porque también entendemos que una biblioteca armada en Santiago con una institución que puede tener una sede en Santiago y en Arica no va a servir mucho la infraestructura de Santiago para alguien que estudie en Arica. Entonces entendemos que ahí también hay un esfuerzo de llegar por lo menos al nivel de sede. Esta es nuestra lógica de captura. Ustedes saben, la captura se hace básicamente a través de las instituciones. Sin las instituciones no tiene ningún sentido que exista el CIES, digamos. Recolectamos datos básicos y lo comparamos con una serie de datos que nos llegan desde otras fuentes. Básicamente desde el propio Ministerio de Educación, todo lo que tiene que ver con el colegio de origen, las notas de enseñanza media. Tenemos una parte también que viene por el lado del DEMRE, digamos, con lo que tiene que ver con la PSU. Y otras fuentes directas e indirectas que se van incrementando, que tienen que ver más bien con un seguimiento desde la edad escolar, asociado, por ejemplo, a los datos de la JUNAEP y otras entidades. Bueno, todo esto es procesamiento, validaciones, eso es lo más fome de explicar, así que me imagino que me lo podré saltar, pero básicamente acá tenemos una captura que es en base a temas externos, tenemos un proceso bastante normado de qué es lo que hacemos con cada uno de los datos, y tenemos además, a partir de esto, bueno, una serie de resultados que se van obteniendo, con algunos controles adicionales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con registro civil, que nos certifica los datos de RUT, nos corrige los datos de género, nos corrige los datos de edad, etc. También nos corrige datos de nacionalidad de los estudiantes. Y tenemos también nuestra alianza ya por muchos años con el Servicio de Impuesto Interno, que nos permite sacar datos de ingreso y empleabilidad de los titulados. Si ustedes se fijan en la misma matriz que usamos antes, la construcción de indicadores opera con la misma lógica, ¿no? Todo lo que es retención, al obtenerlo a nivel individual, podemos decir si Juanito Pérez se retuvo de un año a otro, y por lo mismo podemos decirlo a nivel de carrera, a nivel de sede, a nivel institucional y a nivel de sistema. Y ahí vamos construyendo datos de retención, de duración, titulación oportuna. Acá hay un tema más bien de antigüedad de las cortes, digamos, que hacen que todavía no podamos tener datos definitivos sobre esta modalidad. Datos de empleo y ingreso, con la situación, un caso más bien puntual, de que Impuestos Internos no nos entrega datos a nivel individual, sino que nos permite un acceso a un computador en Impuestos Internos, y nosotros podemos llevarnos datos agregados con un mínimo de registro, con lo cual nosotros hacemos también una extracción, hablamos de carreras genéricas y no de carrera y cada una de sus antecedentes, sus variables asociadas, digamos. Entonces convertimos la carrera de psicología de la Universidad Santo Tomás, que está en jornada diurna y vespertina en todo Chile, en una sola carrera de psicología de la Santo Tomás. Y eso con el afán de buscar números mínimos necesarios para hacer proyecciones de ingresos y empleabilidad.
porque tenemos prohibiciones, digamos, de llevarnos datos menores a 10 casos para efectos de seguridad de datos según los criterios del Servicio de Impuestos Internos. Pero se construye, bueno, datos a nivel de carreras y que se pueden también plantear a nivel institucional y a nivel de educación superior, pero con algunas limitaciones asociadas a los números mínimos de casos. Así construimos también movilidad regional, cuántos estudiantes que ingresaron o que su colegio de origen estaba en una región, se cambiaron a otra región para el sistema de educación superior, y ahí hay unos estudios asociados a fichas regionales y datos de ese tipo. Tenemos también información sobre la transición de la educación secundaria a terciaria, digamos, y el porcentaje de estudiantes que entra del colegio subvencionado municipal y particular pagado al sistema de educación superior, y qué tanto entran en el primer año o entran en el segundo año. Y bueno, todo lo que tiene que ver con construcciones de una serie de datos que se utilizan para muchas cosas. Básicamente nosotros tratamos de plantearnos en términos de todos los temas de financiamiento, sustentabilidad, oferta institucional, basándonos en datos de información financiera, de productividad, perdón, de infraestructura y recursos, de acreditación institucional. Tenemos todos los datos que tienen que ver con el estudiante, ¿no? Que tienen que ver con el acceso, el tipo de estudiante, la retención, las transiciones, los avances curriculares, el seguimiento, e incluso el porcentaje de estudiantes internacionales que tienen dentro de la matrícula. Hacemos algo parecido con los titulados, planteándonos más bien la lógica de datos asociados a la duración real de los programas, a la titulación oportuna cuando llegue la oportunidad de ese dato, y todo lo que tiene que ver con la empleabilidad e ingreso de los titulados. Y tenemos todo el grupo de indicadores asociados a los académicos, la conformación del cuerpo académico, básicamente destacando los indicadores que son más típicos en este grupo, que tienen que ver con la conformación del cuerpo académico en términos de grados de doctorado, de las jornadas completas equivalentes, bueno, todas las construcciones que nos sirven para distintos tipos de indicadores. Ahora bien, como nosotros recolectamos mucho dato, y a mí no me preocupa quizás tanto el tener una gran base de datos, me preocupa más tener una gran base de indicadores, eso me asusta más que el tener un gran grupo de base de datos. Nuestra lógica de registro nos hace tener una base de datos que desde el punto de vista del número de campos quizás no sea tan grande, pero sí nos permite construir multiplicidad de indicadores. Me preocuparía más lo contrario, que tuviéramos que pedir muchos indicadores, donde también no solamente hay un esfuerzo de ir distinguiendo cada uso de cada indicador, sino también grandes problemas en términos de cómo se valida cada uno de esos indicadores. Pues nosotros tenemos algunos usos bastante conocidos, digamos, el portal Mi Futuro, orientado hacia los postulantes. Al postulante de educación superior tratamos de ayudarlos, entonces no les entregamos todos los datos cuanto sea posible construir, sino que entregamos datos muy específicos sobre algunos temas, digamos. Por ejemplo, en los datos de carrera e institución estamos hablando de básicamente indicador de ingresos al cuarto año, empleabilidad al primero, retención al primer año, duración real del programa, arancel de la carrera. No es más que eso. Desde el punto de vista de la carrera genérica, ahí hay una explicación mucho más amplia y algunos gráficos asociados a los ingresos de los primeros 5 años post titulación, empleabilidad primer y segundo año, pero datos un poquito más completos. Y si hablamos de instituciones, básicamente dividir información institucional, básica de acreditación, otra de lo que tiene que ver con la información financiera, las principales cuentas, pensando que más bien no va a ser el estudiante que va a hacer un análisis financiero de la institución, pero que habrán distintos públicos que querrán distintos antecedentes sobre la institución. Solamente para dar un ejemplo, en el caso de la información institucional, el diario El Mercurio, por ejemplo, tomó el día martes o miércoles, tomó la información financiera y tomó todas las variables asociadas a básicamente las cuentas principales y algunas cosas que salen de la FECU, digamos, que es este formato estandarizado que tenemos nosotros, relativos a la lógica de ingreso y gasto. Y aprovecho de hacer la mención de que María Paulina Zunino fue principalmente la principal asesora y responsable en buena parte de la FECU que se hizo en el CIES, así que aprovecho indirectamente de agradecerle, aunque el interlocutor ya no está acá. Tenemos otra línea que tiene que ver con lo que nosotros llamamos internamente el subportal CIES. A mí me gustaría que fuera al revés, que hubiera un gran portal CIES con un subportal Mi Futuro. Pero
En estas situaciones un poco pasa lo contrario, ¿no? Nosotros creamos el portal Mi Futuro y ahí de a poco hemos ido creando el subportal CIES, que básicamente tiene que ver con la posibilidad de generar un espacio para tener bases de datos a nivel por lo menos de carreras o programas. Y tenemos bases de matrícula, bases de titulados, bases de personal académico, pronto tendremos una base de deserción y una base de duración de los programas, y tenemos también estudios, informes que se han realizado en este último tiempo. Pero además de eso, nosotros tenemos, muchos de nuestros datos son usados para distintas cosas, en distintos momentos. El aporte fiscal directo se utiliza, buena parte del personal, o sea, la información digamos, relativa al personal académico se utiliza para el aporte fiscal directo, no así la matrícula, por un tema de reglamentación, digamos, del aporte fiscal directo. Tenemos también insumos que entregamos para la creación de los datos del AFI. Tenemos también aportes en lo que es algunos indicadores específicos, como asociados al Fondo Basal por Desempeño. Nuestros datos también se utilizan para el arancel de referencia, para asignación del arancel de referencia. Generamos también insumos y datos internos para algunas propuestas de políticas públicas, las que por lo menos asociamos al tema de gratuidad y financiamiento. Y tenemos además algún inicio de procesos compartidos por CNA, CENET y CONICYT y otras vinculaciones que en el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía, DIPRES, en términos de compartir datos. Entonces ustedes se fijan que hay una matriz común de captura de datos que tiene distintos niveles de uso y de validación, donde una parte aparece en Mi Futuro, otra parte aparece en CIES, otra parte está en discusión interna, otra genera indicadores asociados a financiamiento público, por lo menos en estos momentos. Ahora, nosotros si vamos un poco a esta lógica, yo voy a decir que en general hay muchos más datos CIES dando vuelta de los que yo quisiera. No me parece que todos y cada uno de los indicadores que se construyen a partir directo o indirectamente de CIES sean realmente para mí relevantes dentro del contexto. Entonces me hice la pregunta, digamos que la comparto con usted, creo que para mí es un indicador relevante. Y debo adelantar que no leí nada, solamente pensé en mi experiencia dentro del CIES. Y me parece primero que la relevancia tiene que ver con que aquel dato que vamos a sacar, aquel resultado que vamos a sacar, tiene alguna relevancia. Aquí se adelantó. ¿Cómo salté hacia allá? No tengo idea. Fue un salto rarísimo. Bueno, tiene que ver con esto de que sea un dato que tiene alguna relevancia para instituciones, para académicos, para estudiantes. Y estamos llenos, no quiero decirlos, pero ahí estamos llenos de datos anecdóticos, datos que son pretenciosos o que tienen de alguna forma cierta pirotecnia, digamos, en los resultados. Voy a dar algunos ejemplos. Yo, por ejemplo, coincido mucho con los datos y la forma que lo ha planteado Ricardo respecto a las citas y las publicaciones, pero yo he estado en discusiones donde muchas veces se está planteando este tema de por ejemplo, de las publicaciones en el primer decil, digamos, de las grandes publicaciones, las mejores publicaciones, y estamos discutiendo a veces entre universidades que con suerte tienen 10, 20 publicaciones. Entonces, eso para mí es un indicador pretencioso, porque, claro, si nosotros lo usamos para un caso específico o para hablar del sistema tiene mucho sentido, pero si lo usáramos para un indicador de asignación de recursos, posiblemente las variaciones de año a año van a ser tremendas. Entonces, instituciones que tienen 2 publicaciones van a subir un 50%, si es que suben a lo mejor una publicación adicional. Entonces, el indicador tiene que ver también con el uso que le demos y con los puntos donde nos podamos ubicar. No sé, aquí no hay nadie del Consejo, lamentablemente, pero el Consejo Nacional de Educación tomó indicadores, o datos más bien, del CIES publicados, y de los casi 100 y tantos indicadores hay como 70% que se construyen a partir de datos CIES. Pero yo les invito a que los vean y vean entonces todo el grupo de indicadores asociados al personal académico. Saquen ustedes las propias conclusiones si necesitamos unos 20 o 30 indicadores asociados al personal académico, sin haberse hecho la pregunta sobre para qué quiero el indicador. Porque un indicador puede ser muy bueno para un tema, pero puede ser también irrelevante para otro. Nosotros con Ricardo hemos discutido algunas veces respecto al uso del indicador de jornadas completas
o jornada completa equivalente para el grado de doctor. Decimos, ¿cuál es más útil? Bueno, pero ¿más útil para qué? Si lo aplicamos a docencia, posiblemente jornada completa equivalente tenga más sentido, partido por estudiante, porque no puede tener más sentido que jornadas completas. Pero si hablamos de conformación de los investigadores o de los grupos de investigación, tiene más sentido ocupar el jornada completa. Entonces yo me pregunto si es factible generar un set de 100 indicadores sin hacerse la pregunta de qué estamos respondiendo. Un segundo punto acá tiene que ver con que un indicador relevante puede ser para mí muy interesante, pero ojalá estuviera vinculado también, o por lo menos le daría más prioridad a uno que esté asociado a asignación de recursos. Aclarando que no siempre el hecho de que esté en este grupo signifique que sea necesariamente relevante, pero claro, por último es relevante por la fuerza de los hechos. Si ese indicador se utiliza, bueno, evidentemente ya estoy forzado a darle una connotación de mayor relevancia a ese indicador que si no se utiliza. Ojalá estuviéramos también asociados a un cierto parámetro internacional. O sea, que aquí el indicador que estemos usando nosotros tenga alguna relación con los indicadores que estamos respondiendo permanentemente frente a la OCDE, frente a la UNESCO, frente a la APEC, por ejemplo. Ahora, claro, eso no depende solamente del CIES ni de las entidades ni de las instituciones de educación superior, va a ir dependiendo de la fuerza de los hechos también, pero evidentemente un indicador relevante, un indicador que está siendo comparado en todas partes del mundo, nosotros deberíamos tenerlo de una u otra forma. Acá hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el nivel adecuado de validación que sea eventualmente factible de auditar. Todos los indicadores suponen algún nivel de validación de una u otra forma. O sea, nosotros tenemos, en la medida que vemos con el registro civil, si el estudiante realmente está, digamos, existe, si no es un invento, etc. Pero acá hay que separar lo que es una validación a nivel estadístico de lo que es una validación a nivel de registro civil. Yo siempre pongo el ejemplo, a lo mejor me lo han escuchado más de una vez, que no es lo mismo el INE que el registro civil. Y que hay validaciones que son muy propias de un nivel estadístico y otras validaciones que son lógicas individuales de registro. Imagínense ustedes si un censo, aunque quizás no sea un buen ejemplo poner el censo en esto, pero si un censo se hiciera con la lógica del registro civil, ya olvidémonos los paros, olvidémonos del censo mal hecho, pero pensemos en el INE y en el censo como lo entendíamos antes. Imagínense ustedes si cada encuesta hecha por el INE se hiciera con la lógica del registro civil, con la huella digital, con la foto, con presencia de cada uno de los integrantes ahí, con firmas, etc. No logra realizarse un modelo de INE, por así decirlo, bajo esa lógica. Ahora pongamos un ejemplo de la vida real. Pongamos un ejemplo de qué pasa cuando un dato de matrícula tiene, por ejemplo, root repetidos a nivel estadístico. ¿Qué importa? La verdad que es un 0,01%, es irrelevante desde el punto de vista de la estadística, no nos va a cambiar ningún indicador de deserción y duración, ir a donde el estudiante, conversar con él para preguntarle en qué institución está. Pero resulta que si lo queremos usar para generar una asignación individual de registro, más bien, por ejemplo, en el mismo caso de becas o de créditos o de gratuidad, y queremos asignarle un monto a una institución a partir de un root específico, vamos a tener el problema de la duplicidad de los root. Desde el punto de vista estadístico tiene cero relevancia. No va a cambiar ningún indicador. Pero desde el punto de vista de la asignación de recursos, puede significar sumarios de la Contraloría, puede significar una serie de problemas específicos. Entonces eso también tiene que ver con que el uso de los datos va pasando por distintas fases según el uso que uno pueda ir planteando al respecto. Y por eso que para mí el tema de la validación y cómo se hace ese salto lógico de un dato que está pensado para un indicador general, para ser conocido por el sistema, se convierte de un momento a otro en uno de asignación de recursos, entonces hay un salto lógico que no, entre comillas, no es lógico. Tenemos también cierta vinculación lógica entre el indicador y la realidad. De repente queremos decir, mire, queremos nosotros un indicador que nos vincule la universidad con el contexto, la región. ¿Cuál es entonces, cómo podemos medir esa vinculación región y universidad? Entonces nos preguntamos después, bueno, tomemos el indicador del conjunto de fondos concursables ganados en la región X, y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuántos pasos lógicos hay
para haber llegado a la conclusión que la vinculación con la región se da a partir de un grupo de un concurso específico donde se asignaron recursos. Y uno se preguntaría si estamos realmente reflejando lo que queremos reflejar. Y ahí hay entonces una pregunta nuevamente relacionada con el indicador. Ya en el mundo más ideal, ojalá que pudiéramos llegar a una lógica de un indicador que pudiera hacer todas estas lógicas de comparabilidad, de que estemos hablando de lo mismo y por tanto si vamos a compararnos, estemos comparándonos en base a indicadores que tengan algún sentido, pero no solamente desde el punto de vista del resultado, sino que tengan los mismos estándares de validación o los mismos estándares en cada institución para poder ser fijado como un dato real. Y el último, que lo ponemos compartiendo plenamente en la presentación anterior, digamos, esto tiene que ser un número de indicadores relativamente manejable y abordable. Pero no solo porque nos podemos marear con el set de indicadores, sino porque hay muchos indicadores que se correlacionan entre sí. Y estamos leyendo exactamente lo mismo. Entonces, en los grandes números, si tuviéramos que elegir 5 o 10 indicadores, quizás no tenga mucho sentido elegir número de publicaciones, número de citas, número de publicaciones relevantes y poner esos 3 indicadores dentro de los 10, digamos, porque vamos a repetir, vamos a utilizar finalmente 3 indicadores que nos están midiendo cosas relativamente similares. Entonces en eso hay que tener harto ojo, digamos, a la hora de elegir los indicadores. Después uno puede desagregar los indicadores, puede hablar de un indicador de publicación y entrar en más niveles de profundidad sobre ese indicador de publicación. Nosotros hacemos lo mismo con retención, nosotros hablamos de la retención de primer año, pero internamente tenemos algunos cálculos que separan la retención de profesionales y de técnicos, la retención de los últimos 3 años versus la de solamente el año anterior, etc. Uno puede abrir el indicador más abajo, por así decirlo. Pero en esa primera mirada, que los indicadores no se topen, no midamos lo mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero yo quiero pasar rápido por acá. Básicamente tiene que ver con la forma operacional en que se define. Y contar un poco que aquí, ya, vamos a decidir un set, 5, 10, 12 indicadores que vamos a usar. Y vamos a preguntarnos, nos preguntamos sobre la definición. Bueno, tenemos definiciones, cada uno puede ser más creativo o menos creativo en general la definición. Pero hay otro paso que hay que hacer, que tiene que ver cómo le pregunto yo esa definición a la base de datos que tenemos. Porque ahí nos vamos a encontrar con pequeñas situaciones específicas que nos van a complicar. Y pongo algunos ejemplos con retención. Nosotros, por ejemplo, usamos el dato vinculado a la institución y no a la carrera. Es decir, para efectos de nosotros tomamos el año de ingreso del estudiante, por ejemplo, una corte 2014, y vemos cuántos de esos estudiantes siguen en la institución en 2015, pero no como alumnos nuevos. Lo tomamos como estudiantes 2014, y eso se ve en 2015. Entonces tenemos 2 cosas fijas: el año de ingreso primer año y tenemos también la institución. ¿Por qué la institución y no la carrera? Porque no conocemos todo el conjunto de traspasos que pueden existir dentro de una institución. Un paso lógico entre sociología y psicología, entre plan común y la ingeniería civil, etcétera, que nos pudieran generar complicaciones desde el punto de vista de los grandes números. Tenemos, bueno, nosotros ahí decidimos que vinculamos la misma institución, el nivel global y el año de ingreso. Vamos a hacer, para efectos de datos globales, en general hacemos algunos filtros, ponemos los programas regulares y no los especiales, no porque no se puedan medir, sino porque los programas especiales, por su propia naturaleza, son especiales, son raros, son extraños. Estudiantes que están en programas especiales de 4 semestres se titulan en 2, bueno, todas esas figuras preferimos omitirlas al momento de hacer comparaciones globales entre instituciones. Y tenemos algunas correcciones específicas. Yo quiero ejemplificarlo en esto, un poco mostrar cómo ese paso no es tan rápido ni tan evidente. ¿Qué pasa si en una corte estudiantes del 2014 al año siguiente aparecen en el 2015, pero aparecen como estudiantes de la corte 2012? Claramente es un error de datos, digamos. Hay alguna inconsistencia en el modelo. Entonces esos casos, por ejemplo, se anulan en el caso de nosotros. En fin, hay una serie de ejemplos que yo puedo ir poniendo acá. Nos pasa lo mismo con la duración real. Tenemos, por ejemplo, en los casos de la duración real de los estudiantes, ¿qué pasa si un estudiante el año 73 dejó de estudiar, volvió el 2015, terminó su titulación?
no podríamos contarle, digamos, del 73 al 2015 nos va a subir todos los indicadores de duración real en un programa. Entonces, básicamente tiene que ver con los números mínimos de casos a considerar, pero tiene que ver también con algunos topes, ¿no? En nuestro caso, nosotros inventamos ya hace 4 años el concepto de no tomar más allá de 3 veces la duración formal de la carrera, suponer que esos son más bien excepciones, y hacer una serie de correcciones que van asociadas a los datos extremos. En el caso de ingreso y empleabilidad, por supuesto, eliminamos, ya tenemos toda una lógica de outlier, digamos, donde eliminamos los casos demasiado extremos dentro de una misma carrera. Yo siempre pongo el caso de teatro, que es una carrera que tiene ingreso y empleabilidad relativamente bajos, pero claro, de repente puede aparecer un actor que esté de moda, que esté ganando 10 millones y nos sube el promedio del teatro a niveles de ser altos y que en realidad no reflejan la realidad, sino que es caso excepcional. Entonces, en ese caso tenemos también algunos parámetros. Otro ejemplo, otro tipo de ejemplo, es que el personal académico tenemos los datos de registro y construimos a partir de jornadas, números, jornadas completas equivalentes, doctores, a veces usamos posgrado, tiene mucho sentido usar doctores en universidades que están en el primer grupo, pero a lo mejor no tiene tanto sentido si queremos hablar de universidades que están en el segundo grupo, por decirlo de forma elegante, digamos. Quizás ahí también el dato de doctores más magísteres tenga algún sentido. Pero nuevamente lo que está acá no es cuál es el indicador, sino que es más bien cuál es la pregunta que queremos responder, y por eso entonces el dato por registro nos permite esa flexibilidad. Por tanto, yo en ese sentido me parece muy bien que tengan una extensa base de datos, pero insisto, la parte importante aquí es que eso no construya una extensa cantidad de indicadores tampoco, tiene que ver más bien con tener los datos de registro básicos que permitan construir con flexibilidad todo lo que se pueda generar y que sea de relevancia. Algunos ejemplos de resultados publicados el lunes pasado. Aquí yo cometí una cierta aberración metodológica, pero la asumo y la declaro, digamos. Básicamente saqué promedios de promedio. Y la única razón por la cual saqué promedio porque no tuve tiempo para hacerlo ponderado. Pero yo no creo que sea correcto, efectivamente, y jamás lo van a haber publicado así en el uniforme, sacar promedios de instituciones, pero más que nada para mostrar que los datos. Voy a partir con la conclusión, aunque es bien absurdo partir así, pero yo diría que la conclusión es que los promedios nos sirven poco. Nos sirven poco porque aquí comparamos básicamente promedios de años de acreditación, estamos hablando aquí de porcentaje de estudiantes en carreras acreditadas. No me gusta mucho el promedio de cuántas carreras están acreditadas, porque al final lo que importa es dónde están matriculados los estudiantes. Y ahí ven ustedes que si tomamos las universidades estatales, que siempre van a estar con este color gris en este orden, ustedes se fijan, en algunas cosas ganan, en algunas cosas pierden. Generalmente con las universidades G8 van a salir perdiendo en una comparación global, y eso pasa a nivel de carreras acreditadas, por ejemplo. Tenemos estudiantes en carreras acreditadas, hay un porcentaje, estoy igual que Ricardo, no alcanzo a ver ahí el número, y luego, pero sí sé que en verde están los valores mayores que el valor de la estatal. Si ustedes hacen esta misma comparación por el porcentaje de doctores, bueno, ahí las cifras mejoran un poco, pero se hacen están bastante igualados, por así decirlo, por los G9, digamos, del CRUCH, y con las privadas que participan del DEMRE, que es un grupo que obviamente desde el punto de vista estratégico va a querer diferenciarse de todo el grupo de instituciones no acreditadas y del grupo de las universidades, digamos, del segundo orden, por así decirlo. En este juego de comparaciones, si hablamos de que las universidades estatales tienen los estudiantes más pobres, los estudiantes subvencionados y municipales, si sacamos promedio, vamos a tener nuevamente problemas porque las universidades privadas no acreditadas tienen un 90%, y si uno toma todo el sistema de universidades privadas tiene cifras relativamente similares a las estatales. Entonces, lo que nos ocurre con los promedios es que siempre va a haber uno que suba el promedio, otra que baje, y al final nos vamos a ir regulando. En la presentación de Enrique se va a ver más clara esa diferencia y esa posibilidad de generar ciertos perfiles. No me quiero adelantar porque si no le adelanto la conclusión de Enrique, pero básicamente ahí hay un tema de ser más fino en esa distinción, de comparar 2 o 3 variables y empezar a mirar cuál es realmente el perfil al cual están tratando de llegar las distintas entidades. Este tema de los promedios también nos pasa con una serie de cosas en general. Si yo en general,
cuando hemos hablado de ingresos y empleabilidad, por ejemplo, nos ha pasado mucho el concepto que nos piden los rankings, cuáles son las instituciones que tienen más ingresos, menos ingresos, cuáles son las carreras con mayores ingresos, cuál es el promedio de las universidades, cuál es el promedio de los IP, cuál es el promedio de los CPT. Y nosotros lo que estamos haciendo ahí cada vez más es olvidarnos de los promedios, empezar a hablar, por ejemplo, de que carreras de altos ingresos de los institutos profesionales son mejores o tienen mayores ingresos que la media de las universidades. Y ese tipo de cosas a través de algún cuadro gráfico que nos represente ese tipo de lógica. E invitar a los estudiantes, en este caso, a que vayan carrera por carrera mirando la situación, porque el promedio nos va a poner en una situación poco confortable, digamos, y que ayuda poco, digamos, realmente a explicar los resultados. Entonces, pongo estos casos precisamente como algo que nos puede dar una idea general de cómo están las instituciones, pero también nos genera una limitación desde el punto de vista del análisis, por lo tanto hay que ir un poquito más allá del dato que está publicado. Acá un ejemplo, estamos hablando de estudiantes acreditados en carreras acreditadas, estudiantes en carreras acreditadas. Marqué con rojo las universidades estatales, entonces un poco acá se ve el porcentaje, ¿no? Y entonces claro, tenemos universidades con un alto porcentaje de carreras acreditadas, pero si ustedes se fijan, lo que podemos sacar como muy buen promedio por acá arriba, lo perdemos por acá abajo. Si vemos otro indicador de retención, también tenemos un grupo que a lo mejor tiene buenos indicadores de retención por acá, pero también tenemos un grupo por acá. Y cuando saquemos los promedios de estatales, de privadas, de G8, de G9, bueno, se van a neutralizar, salvo las no acreditadas privadas, que obviamente siempre aparecen en los últimos lugares en cualquier otro sistema. Este gráfico básicamente se replica en cada uno de los que podamos ocupar en algún momento. Bueno, una parte de esto ya lo dije en una reunión que tuvimos con la gente de las universidades estatales. Quiero recordarlo en parte y luego agrego otros, para que no se diga que repito todo. ¿Sí? Nosotros pensamos que aquí hay una discusión básica de lo que es la pertinencia y la relevancia de los datos, y como una relación entre cuál es el objetivo que ha sido invocado, digamos, y la métrica que estamos utilizando. O sea, queremos medir cosas y veamos si eso se vincula realmente al dato que estamos entregando o al set de datos que estamos entregando. A mí me importa mucho la validación. En mi experiencia, digamos, de ya varios años a cargo del CIES, si hay una respuesta que no me gusta, es generalmente compararme datos que tienen un nivel de variación bastante alto, root a root, con otro dato recibido de cualquier lado, digamos, para no nombrar actores como la CNES. O sea, no me comparen, me dicen, no, es que ellos sacan los mismos datos. Sí, claro, pero nosotros tenemos el root a root, tenemos toda la historia del estudiante y el consejo le pregunta a una institución cuál es su decepción. Entonces, creo que tenemos niveles mayores de validación y para nosotros por lo menos muy importante este foco, que tiene que ver con captura y tiene que ver con validación también. Una institución también puede falsear datos según conveniencia. Yo siempre pongo el ejemplo de que si una institución, porque por ejemplo alguna vez hubo alguna beca, creo era, que entregaba, que tenía un requisito de tener, no sé, 200 estudiantes, creo que era el número mínimo que se requería. Entonces, claro, es distinto que tú tengas a lo mejor 180 y le pones 220 y después le echas la culpa si no, error de digitación, si es que alguien, digamos, entra a validar. Es harto distinto que tener 180 root, inventarse 40 root nuevos, con todos los datos que eso significa, casi delictivo, ¿no? De ponerse a inventar root con nombre, con apellido, con género, con edad, con carrera. Entonces, créanme que independiente que el resultado sea el mismo, a lo mejor puede salir el mismo número, no es lo mismo equivocarse en una digitación o echarle la culpa a esa equivocación que inventar 60 casos específicos para poder contar 60 casos más. Entonces eso nos da también una cierta tranquilidad de validación, pero la validación sigue siendo un desafío, no es solamente un tema de root, es un tema de muchos otros cruces y otras lógicas que se va a armar. Como ya les dije, el uso y la difusión de datos es importante. Yo creo que hay confusiones. En el sistema en general, yo hablo de inmadurez del sistema en general.
confusión de roles de los datos. Una cosa es usar un dato como fuente, otro como insumo, otro como información, otro como seguimiento, otro como control, otro como regulación. Podría estar horas contándoles ejemplos de esta lógica, digamos. Pero básicamente hay datos que son para iniciar conversación, pues, de los metros cuadrados de laboratorio. Si uno va a un determinado lugar y dice, bueno, ¿cuántos metros cuadrados tiene? 100 metros cuadrados. ¿Y qué es eso? ¿Es bueno o malo? No depende, pues depende de la carrera, depende del foco. 100 metros cuadrados mejor que 50 metros cuadrados de infraestructura en algún ámbito, no lo sabemos. Va a depender de muchos otros factores. Entonces ese no es un dato final. No te dice mucho el 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados para sociología, nos hacemos una pichanga ahí entre los sociólogos, esto funciona perfecto, pero para un laboratorio puede ser muy poco. Entonces, finalmente esto tiene que ver con el dato capturado y cuál es la pregunta abierta y cuál es el resultado de lo que se quiere hacer con ese dato. Por lo mismo también no es fácil conciliar lógicas, por ejemplo, de CNA, que necesita datos de entrada, pero que va a la institución, contrasta, trata de, en el fondo, lo que está haciendo es una evaluación finalmente, con un dato que se recaba para ser publicado. Son factores que influyen en el uso finalmente de los datos y en las lógicas que hay atrás de los procesos y de las capturas y las validaciones. Lo que les explicaba también respecto a que un dato puede ser perfectamente válido a nivel estadístico, pero tener un margen de error que desde el punto de vista de la asignación específica de un recurso para un estudiante puede ser de una enorme complejidad. Desde el punto de vista estadístico no pasa nada si un estudiante no fue informado, pero desde el punto de vista de una asignación de becas o de crédito, el estudiante se queda con o sin beca. Pregúntale al estudiante si eso no significa nada. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho ojo con el uso que se le puede dar y por tanto qué requisitos de validación tiene. Y por supuesto que todos quisiéramos que todos los datos pudieran ser validados en todos los ámbitos y ser auditados en todos los ámbitos. Pero entonces no tendríamos la oportunidad del resultado ni tampoco tendríamos digamos, todos los estudios posibles de lo que se están haciendo en base a esa lógica, digamos, porque es bastante imposible, digamos, que tengamos certificación de 1.200.000 estudiantes, los 190.000 titulados, los 80.000, más de 100.000 registros de académicos. Entonces, obviamente uno tiene que ser selectivo en aquellos casos que pueden entrar. Una experiencia que hemos tenido este año, nosotros pedimos a las instituciones los registros, digamos, ¿cómo se llama? El título, digamos, el grado de todos los doctores. Bueno, fueron 8.000 registros que fueron revisados por parte de mi equipo, mirando uno por uno si la persona era o no doctor. ¿Por qué? Porque tiene influencia sobre el aporte fiscal directo, porque es un dato que se utiliza para la nación de referencia, se puede estar usando el día de mañana para el fondo de fortalecimiento, etc. Obviamente no podemos hacer eso mismo con los magísteres, porque ese proceso que me significó 2 o 3 personas dedicadas durante un par de semanas a revisar documento por documento, no lo puedo hacer con el magíster que son 26.000 o 28.000, ni tampoco para distinguir entre el profesional con licenciatura y el profesional sin licenciatura que hace clases. Entonces, en ese sentido uno tiene que ser selectivo respecto a dónde puede generar este tipo de cosas, este tipo de dinámica. La otra es la sobreestimación de los datos e indicadores, que ya se ha hablado bastante. Si los datos y los indicadores reflejaran la realidad, entonces en vez de viajar